Ok, como quizás sepan, estoy usando un nuevo micrófono debido a que el último que tenía ya no sirve, así que espero que no se escuche muy mal. Hubo una época en la que Disney era consciente de que sus películas tenían que renovarse, cuando se tomaron nuevas ideas y se plasmaron en una cinta que salía de los estigmas animados del propio estudio, que tenía menos canciones y más explosiones, que tomaba de inspiración los escritos de Julio Verne y se desarrollaba en el siglo XX, con una estética bastante única y un diseño de personajes espléndido, por decirlo menos. Atlantis, el Imperio Perdido, fue una cinta pionera en más de un aspecto. Decidió tener una narrativa distinta, menos apoyada en la fantasía, magia y misticismo, y más en la ciencia ficción, y que gracias a esto tocaba temas un poco más realistas, tanto en la película como en el subtexto de la misma. Y además, tiene a mi princesa favorita de Disney, Milo Touch. Pero fuera de bromas, Milo es uno de mis personajes favoritos de la empresa, casi al mismo nivel de Jim Hawkins. Me gustan muchos detalles de su historia y algunos aspectos de su personalidad. Creo que es un protagonista con el que te puedes identificar rápidamente y por muy buenas razones, pero en un momento hablaremos más de eso. Primero, hablemos de la enseñanza más grande de esa película, los 4 grupos básicos de la alimentación. Te diré cuáles son los 4 grupos: manteca, puerco, whisky y frijol. Como cualquier compañía que tenga más de 50 años, o en el caso de Disney que está a 3 de cumplir su primer siglo de edad, existen etapas que cruza una compañía o eras, que engloban acontecimientos importantes como el crecimiento mercadológico o inclusive grandes fracasos financieros. Si hablamos de Disney, su primera película llegó en 1937 con Blancanieves y los 7 enanos. Para principios del nuevo milenio, la compañía estaba pasando por una transición importante, con la adquisición de Pixar en 2006 y su previo trabajo en cintas como Toy Story, Monsters Inc. o Buscando a Nemo. El estudio comenzó a dejar las películas de animación tradicional a un lado y comenzó a apostar por propuestas más seguras, si hablamos en términos financieros. Algo sumamente curioso es que en el año 2000 se estrenó El Camino hacia el Dorado, una de mis películas favoritas de la infancia, que al día de hoy sigo disfrutando bastante. Fue un fracaso para DreamWorks. El año siguiente, Atlantis, el Imperio Perdido, fue un fracaso financiero para Disney. Y para acabar de masacrar más a mis pobres muchachos, en el año 2012 El Planeta del Tesoro marcó una de las peores pérdidas para el estudio de Disney. Y en 2003, Sinbad el Marino de DreamWorks marcó un antes y un después para ambos estudios. Fue a principios de los 2000 que tanto Disney como DreamWorks prefirieron por mucho apostar por cintas con animación generada por ordenador. Y aunque no lo crean, Shrek salvó a DreamWorks de la bancarrota más de una vez. Pero esa es una historia para otro video. Con esto en cuenta podemos decir que Atlantis fue una de las últimas buenas películas de animación tradicional de Disney porque, seré sincero con ustedes, las secuelas de los clásicos de Disney que pasaban directo a DVD realmente no eran tan buenas, y de hecho hasta esta película tiene una secuela que se pasó directamente a DVD. Pero era una serie que se canceló debido al poco éxito de taquilla que tuvo la cinta, y esto se nota bastante en dicha película, si es que podemos llamarla así, ya que tiene 3 tramas distintas conectadas de una forma digamos un poco forzada. Pero no hablemos de las secuelas sacadas directas a DVD de Disney, cuando podemos hablar de... A diferencia del Planeta del Tesoro, cuando era niño sabía muy bien que Atlantis era de Disney, realmente era disfrutable y me hizo creer que esta ciudad podría existir en realidad. Es una historia que muestra que todos pueden tener una habilidad extraordinaria o una especialidad sin importar su raza, género o edad. Creo que de cierta manera esta cinta estaba adelantada a su época. Tuvo que pasar mucho tiempo para que las personas le dieran el mérito que merece. Y aún así, siento que cuando mis hijos vean estas películas, al igual que yo, se quedarán fascinados por tanta belleza en una sola historia. A no ser que cuando tenga hijos ya vayan por la 25ª secuela de los Minions. La historia de la cinta nos sitúa en el año 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial, y es donde conocemos a Milo, quien trabajaba en un museo en Washington DC. Bueno, más o menos, este personaje está ubicado en la caldera del museo, o como él lo llama, el calabozo. Cada año quiere presentarle a la junta directiva del museo pruebas de que la leyenda de Atlantis podría ser más que eso, y convertirlo en el descubrimiento arqueológico del siglo, una civilización que desde siglos se encuentra en el fondo del océano, pero el consejo, consciente de esto, mediante tretas y trampas ignoran a Milo y lo tachan de loco, al igual que lo hicieron con su abuelo. Viendo el principio de Atlantis en mi edad adulta, entendí por lo que pasaba Milo. Claro, yo no soy un lingüista que trabaja en un museo, pero sí he cruzado por el mundo laboral, y he tenido unos jefes de mierda.
Digamos que no les guardo ningún rencor, pero son ese tipo de personas prepotentes que te tratan como si fueran menos cuando tú quieras hacer solamente tu trabajo. Y si alguno de ustedes como estudiante ha tenido un trabajo, bueno, sabemos lo que pasaba a Milo por estas escenas. En fin, después de malinterpretar esta escena por completo y proyectarme vagamente en un dibujo animado, Milo llega a su casa después de renunciar y se encuentra con la fin fatal animada definitiva. Helga Sinclair, también conocida como uno de los mejores recuerdos que tenía esta película. Más adelante quiero hablar de cómo este personaje merecía redimirse. Por ahora, sigamos con la historia. Helga lleva a Milo con el señor Preston Whitmore, un amigo de su abuelo. Este le dice a Milo que su abuelo encontró el diario del pastor, un libro que es vital para poder encontrar el camino hacia Atlantis. Como dato curioso, este libro era introducido en un prólogo alternativo, donde unos vikingos trataban de encontrar Atlantis, pero eran atacados por el Leviatán. Pero al final este prólogo se cambió por el inicio donde se muestra la destrucción de la ciudad y cómo ésta se hunde. Debo decir que a pesar de lo graciosa que es esta escena, porque Whitmore hace cosas un poco extrañas, me hizo replantearme ciertas cosas, como la amistad y el legado. Puede que suene simple, pero ahora les explico por qué. El abuelo de Milo era un amigo cercano de Whitmore. Este último menciona que era alguien que lo llevó a hacer locuras. Esto incluye las expediciones en busca de la ciudad perdida de Atlantis. Pero después de decirle a Milo que su abuelo le dejó un regalo, llega este momento donde podemos ver cómo el señor Whitmore extraña a su viejo amigo, y cómo le duele el saber que murió siendo humillado por todos y desprestigiado como explorador. Esto se relaciona más con el legado, y cuando menciono este término no solo me refiero a su definición legal, sino a los elementos materiales o simbólicos que una persona le puede dejar a otra. Si bien el abuelo de Milo le dejó a este el diario del pastor, también dejó sobre sus hombros la responsabilidad de encontrar al imperio perdido. Y esto, más allá que solo ser una parte vital de la trama de la película, también se puede aplicar a experiencias humanas mucho más cercanas. Por ejemplo, yo me identifico mucho con Milo en este aspecto, porque tanto mi abuelo como mi padre me enseñaron lo fantásticas que podían ser las películas, las aventuras que podía vivir a través de ellas, y lo emocionantes que estos nuevos mundos podían llegar a ser. En particular, mi abuelo era bastante acérrimo al cine japonés, y hoy en día realmente lo extraño demasiado. Y con cariño miro las cintas que le encantaban y eso me inspira a elaborar mis propias películas en un futuro. Aunque ya no está conmigo, mi abuelo me inspira a seguir mis sueños, y creo que esa es la situación de nuestro protagonista en esta película. Milo y el señor Whitmore llegan al barco donde se nos presenta a la tripulación que viajará en busca de Atlantis, y debo decir que los personajes secundarios de esta película realmente son memorables, no solo por lo que hacen, sino por su personalidad e importancia en la historia. Por ejemplo, tenemos al Dr. Sweet, un personaje con raíces mestizas y afroamericanas, y su historia es bastante interesante, y creo que es quien más tiene escenas importantes donde se muestra cómo cambia de mentalidad hacia el final de la película. El cocinero Cookie es más un comic relief al igual que Berta, que es una mujer que parece no importarle si viven o mueren, porque ella ya ha visto suficiente. Audrey es una mecánica, una de las mejores del mundo, y su personalidad es bastante interesante ya que es la hija de un hombre que no esperaba tener hijas. Ella es mecánica y su hermana es boxeadora. Y mi punto es que cada uno de estos personajes es interesante y cuenta con habilidades extraordinarias en sus respectivos campos. Por ejemplo, Gaitán Molière es un experto en geología y excavaciones, y Vincenzo Santorini es un maestro de las demoliciones y el uso de explosivos. Pero a pesar de su pasión por la dinamita, su sueño es tener una floristería. Todos estos personajes, a pesar de tener esas habilidades especiales, tienen algo en común. Son inadaptados, puede que carezcan de habilidades sociales, o sean discriminados inclusive porque recordemos que el año es 1914 y el racismo étnico y cultural era más fuerte en esos años. Y creo que tomando esto en cuenta podemos imaginar por qué les importaba más el dinero que otra cosa. Al igual que Vincenzo, todos tenían sueños, metas que al igual que Milo, deseaban cumplir. Y si eran buenos en algo y podían comercializar esos servicios al mejor postor, bueno, lo hacían por razones obvias. Todo este equipo es liderado por el comandante Tiberius, el antagonista de la película, y debo decir que desde niño cada que veo a este personaje me recuerda bastante a Tommy Lee Jones. Pero antes de profundizar en este antagonista, sigamos un poco con la historia. Mientras viajan en el submarino, la tripulación es atacada por el Leviatán, un monstruo marino mitológico que en esta película resulta ser una máquina creada con tecnología atlanteana, para proteger la ciudad obviamente. Este destruye el submarino y muere más del 80% de la tripulación, dejando solo a Milo y compañía en búsqueda de la ciudad perdida. Y como dato curioso, hasta la fecha, esta es la película animada de Disney donde más personas mueren.
ya que tenemos a los vikingos en el prólogo eliminado, a los atlanteanos al principio de la película, a la tripulación del submarino que atacó al Leviatán y también a los villanos al final de la misma. Finalmente llegan al Imperio Perdido y aquí Milo conoce a Kida, una mujer con más de 8000 años de edad que sigue pareciendo de 20. Y aquí se muestra algo muy importante, es cuando la verdadera naturaleza de los personajes surge. Milo y el comandante son figuras antagónicas entre sí, sus ideologías son completamente contrarias. Mientras uno es mercenario al que no le importa la vida de los demás sino que le da más importancia a sus propios intereses, el otro antepone su integridad por lo que cree. Él no quería viajar a Atlantis por dinero o por la fama, lo quería por razones que la película estableció desde su primer acto, por el legado de su abuelo y para cumplir una meta que el personaje tenía desde niño. Por ello tiene sentido que en el final de la cinta, Milo decida quedarse en ese lugar, un paraíso improbable del que no se sabrá nada por decisión del señor Whitmore y la tripulación del viaje. Otra de las cosas que me parecen bastante interesantes son que Milo es todo lo contrario a lo que uno esperaría como el héroe de una cinta de aventuras. Y más cuando hablamos de Disney, tenemos a un protagonista cuya mayor virtud es la inteligencia, no la fuerza física como el comandante, que termina muriendo de una forma terrible que debo decir, era combustible para mis pesadillas de niño. Lamentablemente Helga también muere y una parte de mí cada vez que ve esta película desea que se derrima al final y no muera, pero ellos mismos se buscaron ese destino. Debo decir que personajes como Milo Touch o Indiana Jones me hicieron creer que la arqueología era una de las profesiones más increíbles que pueden existir, y lo sigo creyendo hasta hoy en día. Al final, el mensaje de esta cinta no solo nos habla de Atlantis y el mito, sino de cómo en ocasiones la avaricia del ser humano puede poner en riesgo a la naturaleza. Puede que el Imperio Perdido no esté en riesgo, pero no podemos decir lo mismo del resto del mundo, y también de cómo las decisiones de antaño están afectando a nuestra generación, y lo seguirán haciendo. Pero sé que el mensaje de la película no es puramente naturalista, es una asombrosa aventura de ciencia ficción con una estética característica que se inspiró en los trabajos de Mike Mignola, el creador de Hellboy, quien trabajó en las primeras etapas de producción de la película como ilustrador. Algo que me pone un poco triste es el hecho de que Kida haya sido olvidada por Disney y ni siquiera apareció en la secuela de Raph el Demoledor en la escena de las princesas. Pero no se perdió de mucho, ya que esa película es bastante mediocre, pero de ella hablaremos en otro video. Y aún así no es una princesa per se, ya que al final de la cinta termina siendo coronada como la reina de Atlantis. La película fue un desastre en taquilla, pero ya saben qué opino de eso. Es una joya de culto, que demuestra que la animación no es solo un género, es una forma de arte, y esto le da la capacidad de elaborar películas de distintos géneros, westerns como Rango, fantasía, drama o en este caso, ciencia ficción. La animación no solo es algo para niños, hay bastantes historias llenas de complejidad y de conflictos morales y psicológicos con personajes que salen de los clásicos arquetipos que se han impuesto a lo largo de los años. Y es por ello que en uno de los próximos análisis hablaremos de una película que cambió para siempre la historia de la animación al principio del nuevo milenio. Al fin, hablaremos de lleno del ogro que se proyecta con las cebollas. ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Pero claro, no he olvidado todos los videos que tengo pendientes. Al menos con su fracaso, Disney no tomará este clásico y lo volverá a un live action sin ningún tipo de personalidad. Oh, ya veo. Bueno, en este caso, no sé qué pensar. Recuerdo esa época donde Disney era la casa de las ideas, no la casa de los remakes live action y malas secuelas. Espero que les haya gustado este video. Realmente gracias a los Patreons que apoyan al canal. Personalmente han sido semanas bastante difíciles y creo que lo mejor es no perder la esperanza de que todo puede ser mejor, pero también actuar para que esto sea una realidad. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram y mandarme una sugerencia o recomendación de películas. Y en fin, yo me despido, mi nombre es Sifia Mira y nos vemos en el próximo video, donde espero hablar del fantástico señor Zorro.